Evitar que pacientes con infecciones graves o no, pero con signos de evolución a muy graves, lleguen a ingresar en la UCI con el posible fracaso orgánico o secuelas que ello conllevaría. Hoy queremos conocer el código Sepsis, recientemente instalado aquí en el Hospital General Universitario de Ciudad Real, de la mano de su coordinadora en este hospital. Yo creo que para empezar a hablar de código sepsis, primero tenemos que saber lo que es una enfermedad infecciosa. La enfermedad pues, es una situación en la que el paciente pues deja de estar sano, claro. Y en este caso participa un microorganismo, que puede ser una bacteria, un virus, un hongo, y bueno, pues el paciente, este microorganismo invade al paciente y se pone en marcha el sistema inmunitario. Nuestro sistema inmunitario son las defensas que tenemos para luchar contra las infecciones, y este sistema inmunitario normalmente con su respuesta inicial en un paciente sano suele controlar la situación y la infección se autolimita, no llega incluso a pasar a sangre, sino que, por ejemplo, si yo inhalo un microorganismo, ahora que tenemos tan de moda los virus, pues en los alveolos, en los pulmones, ya nuestros macrófagos, que son la primera parte o la primera defensa de nuestro sistema inmunitario, intentan eliminar esos virus y se autolimita la infección. O si tenemos una herida en un brazo y hay microorganismos en la superficie de la piel, pues igual aquí actúan a nivel local nuestro sistema inmunitario y frena el paso del microorganismo a la sangre. Incluso se puede generar pus en esa localización, que en realidad se trata de destruir esos microorganismos y es la respuesta de nuestro sistema inmunitario al proceso infeccioso. Pero hay situaciones en las que no necesariamente porque el paciente tenga las defensas bajas, que nuestro sistema inmunitario responde en exceso. Esto nos ha pasado, por ejemplo, con el COVID, que muchos de los pacientes graves eran una respuesta inmunitaria exagerada. Pues esto puede pasar no solo en la situación respiratoria, sino cuando tiene uno una infección de la vesícula biliar, por ejemplo, pues también se puede producir una respuesta muy exagerada de nuestro organismo. Esa respuesta exagerada de nuestro propio sistema inmunitario a la infección hace que los órganos empiecen a fallar. Entonces, cuando se mantiene esta respuesta exagerada de nuestro sistema inmunitario a la infección, que es tanto más exagerada cuanto más débil es el paciente, tanto más exagerada cuanto más es la carga del virus o la bacteria, es decir, la cantidad de virus o bacteria que nos infecta, y bueno, pues incluso también de si el paciente toma fármacos o no los toma, si es una persona que es fumadora, todo esto predispone al paciente a tener una infección más seria. Entonces, en estos casos, estos pacientes, el sistema inmunitario responde de una manera muy exagerada y eso hace que primero empiece a fallar el riñón y dejamos de orinar adecuadamente, falla el hígado y tenemos alteraciones de la coagulación y podemos tener sangrados, falla los pulmones y respiramos peor y bueno, pues podemos necesitar ayuda para respirar, falla el movimiento del intestino y se paraliza, es decir, van empezando a fallar los órganos. El paciente más grave o uno de los pacientes más graves que ingresan a una unidad de críticos es un paciente en fracaso multiorgánico como consecuencia de una infección grave. Es el paciente que nosotros hablamos en shock séptico. Entonces este es un paciente que está hipotenso, taquicárdico, que suele tener fiebre, que deja de orinar y que le empiezan a fallar todos los órganos. Y nosotros lo que hacemos es darle soporte para recuperar todos esos órganos que van fallando. Entonces, entendido el concepto un poco a grosso modo de lo que es un paciente que tiene un shock séptico, que es una infección muy seria en la que el sistema inmunitario responde de una forma exagerada y empiezan a fallar nuestros propios órganos, pues teniendo en cuenta este concepto, lo que intenta Código Sepsis es hacer una detección muy precoz de los pacientes que tienen una infección que tiene aspecto de evolucionar a grave. Eso hay una serie de signos de alerta que nosotros detectamos en los pacientes y que a través de scores o escalas de gravedad conseguimos que en las plantas se detecten pacientes
que tienen infecciones inicialmente no graves, pero que tienen signos de evolucionar a muy grave y que hagan esos pues, fracasos de órganos. ¿Qué pasa con el fracaso de órganos? Que cuando un paciente ingresa en UCI ya en una situación muy avanzada de la infección, necesita fármacos para aumentar la tensión arterial, pero esos fármacos cierran los vasos que tenemos periféricamente, producen una vasoconstricción muy importante y aparece mala perfusión de los tejidos. Todos habéis leído en la prensa que hay pacientes que después de una infección grave en UCI pues se le cortan los dedos o tienen isquemias distales. Esto es a consecuencia de estos fármacos que necesitamos ponerle para aumentar la tensión arterial. También hay pacientes que se quedan en diálisis después de una infección porque no conseguimos salvar los riñones. Los riñones al final necesitamos someterlos a diálisis. Entonces, para evitar llegar a estas secuelas, pues sería muy importante poner en marcha en los hospitales código sepsis. Entonces, estos son grupos multidisciplinares que se encargan de manejar al paciente que tiene una infección muy grave y o una infección no muy grave aún, pero que tiene signos de evolucionar a muy grave. De esta forma nosotros lo que conseguimos es hacer el manejo inicial, detectar al paciente pronto, incluso averiguar de forma precoz al paciente que tiene esta infección y saber cuál es el microorganismo causante para acertar plenamente en el tratamiento antibiótico y evitar que evolucione a esa respuesta exagerada inmunitaria en la que participa, por supuesto, la cantidad de virus o bacteria que se replica porque no estamos frenando su reproducción, porque los antibióticos o los fármacos que le estamos poniendo no están funcionando adecuadamente. Entonces, bueno, eso es un poco el concepto del código sepsis. ¿Cómo se forman estos equipos multidisciplinares que mencionas de código sepsis? Bueno, pues nosotros en nuestro hospital tenemos un código sepsis y ha empezado a funcionar en realidad este año. Llevamos muchos años intentando ponerlo en marcha, pero por diferentes problemas y un solo problema, pues que ahora te voy a contar, pues hemos ido tardando. Bueno, en medio hemos tenido muchas cosas, ya sabéis, pandemia, bueno, otros procesos, pero casi desde el año 2016 estamos intentando ponerlo en marcha en el hospital. Entonces, un elemento fundamental del equipo es la enfermera de código. ¿Y por qué es un elemento fundamental? Pues porque la enfermera se va a encargar de hacer todo el manejo inicial del paciente que nos va a ayudar a los clínicos a enfocar hacia cuál es el foco de infección de nuestro paciente. En principio ella es la que debe de acudir inicialmente a la planta, debe de confirmar que el paciente puede ser un paciente candidato a evolucionar mal con el cuadro infeccioso y le saca la analítica, una muestra de orina, ve si tiene un catéter, si tiene una sonda vesical, si la infección puede estar relacionada con la sonda, si puede estar relacionada con el catéter, si tiene algún otro foco posible, empieza a sacar los cultivos y con los resultados iniciales, el grupo de los facultativos, de los médicos que nos encargamos de hacer la atención inicial, que en este caso somos intensivistas, pues vamos a evaluar cuál es el posible foco del paciente. Todo esto lo hacemos un poco deprisa porque lo único que ha demostrado mejorar, o mejor dicho, disminuir la mortalidad del paciente en shock séptico es poner el antibiótico adecuado dentro de la primera hora de manejo de ese paciente. Entonces, para elegir el antibiótico adecuado tenemos que saber o evaluar las características del paciente, cuáles son sus factores de riesgo, si le han operado de algo, si toma tratamiento, si está inmunodeprimido, si es un paciente que tiene cáncer, si es fumador, si es bebedor, todos estos factores de riesgo, luego el motivo por qué viene al hospital, claro, y luego si es portador de sonda o de un catéter, que pueden ser los focos de infección. Evaluamos la radiografía que se le hace a ese paciente, que se la solicita a la enfermera de código, la analítica, la orina, y así podemos un poco enfocar cuál es el origen del proceso infeccioso de mi paciente, que en principio desconozco, porque a veces también te lo cuenta el paciente. Pues tengo molestias al orinar, pues ya sabemos que el foco puede ser urinario, o ha empezado con insuficiencia respiratoria, pero a veces la insuficiencia respiratoria es el primer fallo de órgano de otro foco infeccioso, por ejemplo una colecistitis que está asociada a la vía biliar, ¿vale? Entonces la enfermera hace una evaluación inicial, saca las pruebas iniciales y luego un intensivista evalúa esas pruebas junto con los factores de riesgo del paciente y bueno, pues decidimos
si el paciente realmente cumple criterios de evolucionar mal y se le empieza el tratamiento antibiótico en función a toda esta evaluación de todo lo que vamos obteniendo y de los factores de riesgo del paciente dentro de la primera hora. Y luego todas esas muestras van al laboratorio, unas a bioquímica y otras a microbiología. Las de bioquímica las recibimos dentro de la primera hora para poder dirigir el tratamiento a nuestro paciente, y las de microbiología bajan en mano al laboratorio de microbiología, que tiene un enorme compromiso con nosotros para darnos resultados súper precoces. Entonces, los pacientes que llevamos tenemos resultados dentro de las 6 horas siguientes a llegar la muestra al laboratorio. Eso significa que aunque nosotros pongamos un tratamiento empírico, es decir, uno en el que todavía no sabemos cuál es el germen que tratamos, en las 6 horas siguientes estamos haciendo un tratamiento dirigido, es decir, específicamente para el microorganismo causante. Por lo tanto, eso significa que vamos a acertar con el tratamiento. Si yo freno la replicación de la bacteria o del virus o de los gérmenes que están infectando al paciente, el proceso infeccioso se autolimita más deprisa y por lo tanto no voy a llegar al fracaso de órganos, que es lo que no quiero que pase. Entonces, la misión del código sepsis es en realidad que el paciente no evolucione mal y no baje a una unidad de críticos, sino que se quede en la planta de hospitalización porque hemos controlado el proceso antes de evolucionar a grave. Bueno, te he contado todo esto, pero no te he contado cómo se forman los equipos multidisciplinares de código. En el equipo multidisciplinar de código, arriba del todo está la enfermera. A continuación estamos los médicos que formamos parte del grupo, que somos los internistas y los intensivistas. El médico internista es el que trabaja en la planta de medicina interna, el médico intensivista trabaja en la unidad de críticos. Nosotros los intensivistas nos estamos encargando de hacer la evaluación inicial, pero en otros hospitales también lo hace medicina interna, y si el paciente evoluciona mal, baja a UCI a cargo de los intensivistas. Si el paciente evoluciona bien, pues entonces se queda a cargo de medicina interna, que continúa con el tratamiento posterior del paciente y ajustando la antibioterapia. ¿Cómo sabemos si el paciente evoluciona mal o bien? Pues sabemos que si evoluciona mal o bien porque ese paciente durante el tiempo de atención está monitorizado en la planta. Entonces, como tiene un monitor, vemos su frecuencia cardíaca, que puede aumentar o disminuir, vemos su saturación de oxígeno, vemos la tensión arterial, que normalmente los pacientes que tienen las tensiones arteriales bajas significa que no están respondiendo al tratamiento. Y luego lo hacemos porque nos guiamos con la gasometría, que es una analítica de la sangre que me mide en la sangre un marcador, que es el ácido láctico, que cuando el paciente está evolucionando mal se eleva y cuando el paciente está respondiendo al tratamiento inicial desciende. Por lo tanto, como tenemos una enfermera disponible al 100% para hacer este trabajo, pues entonces la enfermera puede repetir la gasometría pasada una hora de atención de nuestro paciente y podemos ver si la evolución es buena o no es buena. Si es buena, se queda en planta. Este es nuestro objetivo: detectar precoz, que no haya fallo de órgano y que el paciente pueda permanecer hospitalizado donde está. Si no es buena, bueno, pues el paciente baja a crítico para continuar el manejo del paciente ensoséptico, con la ventaja de que tiene hechas ya tantas cosas que tenemos resultados muy rápidos y por lo tanto tampoco la evolución en UCI es muy mala. Un soséptico sin manejo con código sepsis puede estar en UCI 1 mes y medio. Un soséptico con manejo de código sepsis y por lo tanto con resultados precoces y que ingresa sin fracaso de todos los órganos, se resuelve como máximo en 1 semana. Entonces, claro, la diferencia es muy importante y las complicaciones que hacen nuestros pacientes atendidos con código sepsis son mucho menores. Por lo tanto, bueno, pues yo creo que es un recurso muy importante. Perdóname que he vuelto a contarte, pero no te he terminado de decir los miembros del equipo, que sigo. Hemos dicho la enfermera, el internista, el intensivista, el microbiólogo, pieza fundamental porque me tiene que dar el resultado súper rápido de las muestras que yo envío, porque realmente esas muestras me van a ayudar a hacer un tratamiento casi dirigido de mi paciente, porque me la va a dar en las horas siguientes, y el farmacéutico, que me tiene que proporcionar el antibiótico adecuado. Entonces, si yo evalúo al paciente y resulta que necesito un antibiótico de más espectro o muy específico, me pongo en contacto con el farmacéutico del equipo, que me va a buscar en la conchinchina si es necesario el antibiótico que necesita el paciente. Por lo tanto, bueno, pues somos un grupo multidisciplinar, como ves, que funcionamos gracias a que todos vamos engranados. Si nos fallan piezas del equipo, pues esto no funcionaría correctamente. Aunque a presencia inicialmente estamos la enfermera y el intensivista, el resto del equipo es fundamental para que esto se lleve a cabo, funcione y salga adelante. Así como, claro, el equipo quirúrgico de guardia, que es el anestesista,
anestesista y el cirujano de guardia, porque si el paciente tiene algo drenable quirúrgicamente, lo ponemos en marcha. El equipo de guardia de intensivos, porque si el paciente evoluciona mal, se queda en la UCI a cargo del equipo de guardia de intensivos, y el equipo de guardia de interna, pero esto no son personas definidas, sino son los responsables de la guardia que asumen al paciente que al final no ha evolucionado o sí que ha evolucionado como pensábamos. Así que un poco así se forman los equipos de código sepsis. ¿Y aquí en Ciudad Real entonces ya podemos decir que está funcionando? Sí, a mí me encantaría que funcionara mucho más, por eso creo que esta entrevista es importante, porque bueno, en verdad yo necesito que el personal sanitario primero se conciencie de lo importante de hacer detección precoz. Aquí una herramienta fundamental también son las enfermeras de la planta. La enfermera de la planta es la que te cuida, es la que pasa mucho tiempo a pie de cama de paciente. Los médicos pasamos una vez, vemos al paciente, a lo mejor 2 veces, y bueno, no volvemos otra vez a la habitación, a lo mejor hasta el día siguiente, a no ser que alguien nos avise de que algo está funcionando mal. Entonces lo ideal sería que la enfermera de planta detecte a los pacientes que no evolucionan bien y avise o a enfermera de código o a su médico responsable que nos activara, y de esa forma hacer que funcione mucho más en los hospitales. Pero también en todos los cursos que se organizan nacionales e internacionales, nosotros tenemos como modelo a Marcio Borges, que es un intensivista que trabaja en el hospital de San Yasser, un hospital no demasiado grande, pero que ellos pusieron en marcha un código sepsis allá por el 2009 y tienen una unidad específica que funciona solo para detectar código sepsis. Ellos tienen muchos recursos invertidos, incluyen muchos pacientes al año y casi a la UCI no llegan esos sépticos en situación de mala evolución porque hacen detección muy precoz. Entonces yo le envidio porque él ha conseguido muchas cosas, pero yo tengo esperanzas que nosotros también lo consigamos. Y ellos organizan cursos nacionales e internacionales, y en el último curso invitaron a periodistas para informar a la población de que esto existía. ¿Por qué? Pues porque a veces nos ponemos malos en casa y esperamos, y hay algunos signos de alertas que son importantes en el domicilio. Por ejemplo, cuando uno tiene fiebre y deja de orinar, cuando uno deja de orinar a lo mejor piensa, es que no bebo. Bueno, nuestro riñón sigue funcionando, entonces debíamos de seguir orinando. Cuando uno deja de orinar, eso es un signo de alerta y debíamos de acudir al hospital. O cuando uno empieza a respirar un poco más deprisa, eso es signo de que, bueno, de que algo no está funcionando bien. Nosotros decimos que es acidosis metabólica, que al fin y al cabo es pues eso, que realmente nuestro riñón tiene un trabajo en exceso para compensar la situación por la infección, o nuestro corazón se pone muy rápido. Todos estos signos cuando uno está con fiebre o con hipotermia, porque la baja temperatura en el paciente sin defensas, en el oncológico, en el paciente que tiene algún proceso hematológico, en estos pacientes la hipotermia también es un signo de alerta. Entonces nos debe hacer pensar si además hay otros signos, y a lo mejor no esperar tanto para consultar, sino intentar acudir pronto para que se haga detección precoz de los pacientes, ¿vale? Entonces, bueno, yo creo que es importante que la población general sepa que estamos trabajando en esto, que tiene como misión intentar que el paciente no evolucione mal, y que también los pacientes en domicilio con fiebre y que empiezan a tener otros signos de alerta debían de acudir y consultar en el hospital. Nosotros vamos a intentar, el primer paso ha sido que nos activen desde planta, activa enfermera como os he contado y activan los médicos, y vamos a intentar hacer búsqueda activa en la urgencia. Ya hemos hablado con los compañeros de la urgencia y vamos a intentar buscar directamente a aquellos pacientes que cumplen criterios de tener código. Nosotros usamos un score muy fácil, una escala de gravedad muy fácil, usamos QIDSOFA. El QIDSOFA es una escala que mide la frecuencia respiratoria, si uno empieza a respirar más deprisa, la tensión arterial, si uno tiene las tensiones muy bajas, y el nivel de conciencia. Entonces estos son 3 parámetros muy fácilmente medibles. A pie de cama del paciente se pueden medir. Si uno tiene criterios de QIDSOFA, que llamamos así, hay que activar código y se evalúa al paciente. Seguro que si tiene QIDSOFA también puede ser que sea un ictus, o sea un infarto al cerebro, o puede ser algún otro proceso, pero bueno, esto significa que atendemos al paciente y lo evaluamos y no se escapa. Luego puede ser que no sea código sepsis y entonces lo sacamos del código, no pasa nada, pero se le ha hecho una atención inicial con signos de alerta. Y esto es un poco, bueno, pues como queremos que funcione y por lo que creemos que es importante que la población general sepa de la existencia del código sepsis.